A continuación, vamos a hacer la demostración de las fuerzas hidrostáticas en áreas planas sumergidas. Para ello, lo que vamos a tener es nuestra figura de estudio, y en esta figura de estudio lo que vamos a hacer es realizar una vista, en este caso lateral, a través de este hombre. En este caso tenemos nuestra figura, ¿sí? Nuestra vista lateral, y en nuestra vista lateral lo que podemos observar es este pequeño realce de nuestra área de estudio. ¿Estamos? El momento en que tenemos nuestra área de estudio, en este caso, ¿sí? Nosotros lo que podríamos realizar es trazar un eje imaginario en el eje de la Z para poder conocer nuestra figura, es decir, de nuestra área proyectada. Y en este caso, como podemos observar, nosotros tenemos nuestra proyección de esta área de estudio y obtenemos un rectángulo, ¿sí? Que sería nuestra compuerta, en este caso de altura h y de un ancho b, ¿sí? Lo que podemos hacer a continuación es trazar una línea imaginaria, en este caso en nuestra lámina de agua, ¿sí? Y nosotros tenemos esto de aquí. ¿Estamos? Además, se aconseja trazar igualmente, en este caso, una línea imaginaria en nuestra área de estudio, con su respectiva inclinación. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestras líneas imaginarias de estudio, lo que vamos a dibujar es, primero, nuestro centro de presión y segundo, nuestro centroide del área o centro de gravedad. Entonces, iniciemos con nuestro centro de gravedad. En este caso, nuestro centro de gravedad de nuestra figura conocida vamos a tener en este punto de aquí, ¿sí? Y además nosotros vamos a tener un centro de presión, ¿listo? Que en este caso vamos a demostrar que el centro de presión está ubicado por debajo de nuestro centro de gravedad de nuestra figura conocida, ¿sí? Intentemos cambiarle de color y nosotros vamos a tener en este caso nuestro centro de presión. Recordar que en nuestro centro de presión estaría actuando de una manera perpendicular nuestra fuerza resultante. ¿Estamos? Nuestra fuerza resultante. ¿Sí? ¿Qué más debemos trazar? Pues el momento en que nosotros tenemos nuestro centro de gravedad, que lo vamos a conocer con la letra, en este caso, C, pues nosotros podemos tener en este caso pues una profundidad hacia ese punto y además una longitud desde nuestra lámina de agua hacia nuestro punto C, que es el centro de gravedad de nuestra figura. Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos la profundidad hacia nuestro centro de gravedad, pongámoslos de este color, y además nosotros lo que vamos a tener es, en este caso, nuestra longitud desde la lámina de agua hacia nuestro punto C, que sería, en este caso, nuestro centro de gravedad de nuestra figura. Entonces, tendríamos en este caso H sub C, ¿sí? La profundidad, y además nosotros tendríamos en este caso L sub C. ¿Sí? ¿Qué más es lo que vamos a tener? Igualmente nosotros vamos a tener una profundidad o una altura hacia nuestro punto P, ¿sí? Y nuestro punto P es nuestro centro de presión. Y recuerden que en este caso nuestro centro de presión es aquel punto que estará actuando nuestra fuerza resultante. ¿Estamos? Cambiémosle de color, ¿sí? Y tendríamos eso. Además, tendríamos nuestra longitud hacia nuestro centro de presión y tendríamos ese. Entonces, igualmente,
pues damos una nomenclatura que en este caso, este sería la longitud hacia el centro de presión, que lo conocemos como L sub P, y además tenemos la profundidad, que lo conocemos con el nombre de H sub P. ¿Estamos? Entonces, pues recuerden que nosotros tendríamos esta fuerza resultante, que en este caso estaría actuando en nuestro punto del centro de presión. ¿Estamos? Entonces, continuemos con la demostración de cada uno de estos términos. A continuación, pues vamos a recordar un poco que la nomenclatura FR pues no es nada más que la fuerza resultante sobre el área debido a la presión del fluido. El punto P, que era nuestro centro de presión, es el punto donde actúa nuestra fuerza resultante. Tenemos el punto C, que equivale al centro de gravedad de un cuerpo sólido o al centroide. Θ, que es el ángulo de inclinación del área de estudio. Tenemos H sub C y H sub P, que H sub C es la profundidad del fluido desde la superficie libre de líquido o a su vez desde la lámina de agua, como nos conocemos comúnmente, al centroide del área de estudio. H sub P, la profundidad desde la lámina de agua al centro de presión. Y finalmente nosotros tenemos los términos de L sub C, que es la distancia desde la lámina de agua al centroide medida a lo largo del ángulo de inclinación. E igual L sub P, que es la distancia desde la superficie libre del agua, es decir, de la lámina de agua, medida a lo largo del ángulo de inclinación. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Listo? Hemos dicho que como primer punto nosotros debemos dibujar nuestros ejes imaginarios, ¿sí? En este caso, en nuestra lámina de agua, y a su vez sobre nuestra figura de estudio, es decir, con su respectiva inclinación, ¿sí? Además, vamos a tener el centroide del área, aquí, en este caso azul, y además nosotros vamos a tener el centro de presión, que en este caso el centro de presión está por debajo de nuestro centroide del área, que eso lo vamos a demostrar, ¿sí? Entonces esta es de verde, y justamente en ese punto recuerden que va a estar actuando nuestra fuerza resultante. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, a continuación, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. ¿Listo? Vamos a demostrar nuestra fuerza resultante. Para ello, lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero, para obtener esta fuerza resultante sobre el área de estudio, se debe tomar un pequeño diferencial del área. Es decir, justamente como podemos verificar aquí, hemos tomado de nuestra área proyectada un elemento muy pequeño, es decir, un diferencial A. ¿Sí? A continuación, lo que nosotros vamos a tener que realizar es presión es igual a fuerza sobre el área. Y aquí lo único que realizamos es despejar la fuerza. Fuerza es igual a presión por el área. En este caso, como nosotros hemos tomado un pequeño diferencial del área, esta ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Diferencial de fuerza es igual a diferencial del área. ¿Por qué? Porque hemos tomado un pequeño diferencial del área. ¿Estamos? Además, lo que nosotros debemos recordar es que esta presión de aquí va a ser una presión hidrostática. Y si recordamos, la presión hidrostática es igual al peso específico, en este caso del fluido, multiplicado por una altura, ¿sí? En este caso, si nosotros comenzamos nuestro análisis, ¿sí?, desde este punto inicial que lo hemos llamado L sub 0, nosotros vamos a tener una
altura, ¿sí? ¿Qué sería en este caso esa de ahí? ¿Sí? Lo podemos pintar en este caso de este color, ¿sí? No habría ningún inconveniente. Y este término lo conocemos como h, ¿sí? ¿Estamos? El momento en que tenemos este término h, nosotros también vamos a tener la longitud medida en el ángulo de inclinación, justamente hacia este punto. Ya esa lo vamos a conocer como el término, en este caso, L, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es lo siguiente. Primero, ¿sí?, reemplazamos en este caso la presión en esta fórmula de aquí. Justamente eso de ahí, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos el diferencial de fuerza es igual a la presión, que es peso específico por la altura, por el diferencial de área. Pero tomen muy en cuenta esto, ¿sí?, que nosotros aquí con este ángulo de inclinación podríamos aplicar el seno. En este caso, seno del ángulo teta va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso, h sobre L, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es reemplazar esta altura que hemos visto, ¿sí?, en función de L multiplicado por el seno de teta. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿sí? Tendríamos diferencial de fuerza es igual a peso específico. H vamos a dejar en función de L por el seno de teta y multiplicado por el diferencial de área. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Para eliminar el diferencial, lo que nosotros debemos hacer es aplicarle una integral. En este caso, nuestros límites de nuestra integral, ¿sí?, de nuestra integral, va a ir desde, en este caso, L sub 0 hasta L final, para completar nuestra área de estudio. ¿Estamos? Entonces nos quedaría lo siguiente: integral del diferencial de fuerza es igual a la integral desde L inicial hasta L final de el peso específico por la longitud, por el seno de teta y por el diferencial de área. ¿Sí? Sigamos con nuestra ecuación. Entonces, vamos a tener lo siguiente. En este caso, ¿sí?, vamos a sacar de nuestra integral el término peso específico y seno del ángulo. En este caso, porque serían unas constantes, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. El momento en que yo aplico la integral a este diferencial de fuerza, yo estaría obteniendo pues la fuerza resultante. Es igual, sacamos afuera de la integral al peso específico por el seno de teta y tenemos la integral de la longitud sub 0 hasta la longitud final de L por diferencial de área, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos este término, ¿sí? Tomen en cuenta este término. Y nosotros aquí lo que sabemos es lo siguiente, ¿sí? Nosotros sabemos esta partecita de aquí. Dice, mi diferencial de área, ¿listo? Mi diferencial de área multiplicado por cada longitud, es decir, lo que nos va a tocar hacer es ir teniendo cada una de estas longitudes, ¿sí?, en este caso hasta L final, entonces mi diferencial de área multiplicado por cada longitud y dividido en este caso por el área, un pequeño artificio, da como resultado la longitud desde el nivel del fluido, ¿sí?, desde el nivel del fluido hasta el centro de gravedad de nuestra figura.
es decir, hacia nuestro punto azul, que sería nuestro centro de gravedad o centroide del área conocida. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿sí? Nosotros tendríamos esto, ¿listo? Entonces, que la longitud hacia el centro de gravedad va a ser igual a la integral de L sub 0 hasta L final, ¿sí?, de L multiplicado por el diferencial del área sobre el área. Y en este caso, lo único que hago es multiplicar en cruz y obtengo lo siguiente, que este diferencial ha sido igual a L sub C multiplicado por el área. ¿Estamos? Entonces nuestra ecuación de la fuerza resultante pues se hace un poco más fácil, que sería el peso específico multiplicado por el seno del ángulo, y en este caso esta integral resulta ser L sub C multiplicado por el área. Entonces, lo que nosotros vamos a tener a continuación es lo siguiente. ¿Listo? Tenemos esto, ¿sí? Hemos llegado a la conclusión que la fuerza resultante ha sido igual al peso específico por el seno del ángulo L sub C por el área. Y ustedes recuerden lo siguiente, nosotros tendríamos este término de aquí, ¿sí?, la profundidad hacia nuestro punto, en este caso C, y además nosotros tendríamos, ¿listo?, la longitud en este caso hacia nuestro punto C. Entonces tendríamos H sub C y tendríamos L sub C, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos aplicar el seno de ese ángulo. Y el momento en que aplicamos el seno de este ángulo sería H sub C sobre la hipotenusa, que sería la longitud hacia el centro de gravedad. Y lo único que vamos a hacer es, en este caso, este término, seno de teta por L sub C, reemplazar en este caso por la profundidad hacia nuestro centro de gravedad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué es lo que tenemos finalmente? Finalmente nosotros tendríamos esa ecuación, que nuestra fuerza resultante ha sido igual a ¿qué? Al peso específico del fluido, que multiplica a H sub C, que era la profundidad hacia el centro de gravedad de nuestra figura de estudio, y multiplicado por el área. En este caso, tomen muy en cuenta que el área sería de nuestra figura, ¿sí? Esto de aquí, ¿sí?, el área de nuestra figura proyectada. ¿Listo? Estamos. Entonces, ya obtendríamos en este caso nuestra fuerza resultante. Ahora, lo que deberíamos encontrar es lo siguiente. Deberíamos encontrar en dónde, a qué profundidad y a qué longitud estaría actuando en este caso, ¿sí?, en este caso, nuestra fuerza resultante. Recuerden que nuestra fuerza resultante estaría actuando justamente en este centro de presión. Entonces, vamos a verificar lo siguiente, ¿sí? Vamos a verificar lo siguiente. Imaginémonos que nosotros vamos a tener lo siguiente. Nuestro punto de estudio va a estar justamente aquí. Pongámosle de otro color, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dice, sobre el punto cero se formarán momentos por las fuerzas en el área de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo voy a tener es lo siguiente. Si considero mi punto cero de estudio, yo voy a tener que estarse aplicando, ¿sí?, una fuerza con respecto a la profundidad, es decir, un diferencial de fuerza, justamente como lo tenemos aquí. Y que multiplicado, en este caso, por L, voy a tener un momento. ¿Estamos? Entonces, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente.
aquí sería L, y tendríamos esto de aquí. El momento en que tengo un pequeño diferencial de fuerza, tendría también un diferencial de momento, que sería a la fuerza por la longitud, que sería diferencial de momento es igual a diferencial de fuerza que multiplica a L, ¿verdad? En este caso, para eliminar nuestros diferenciales, vamos a tener que aplicar las integrales, ¿sí? Y en el momento en que aplicamos las integrales, nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, que esta fuerza resultante, ¿sí?, va a estar aplicada justamente en esta longitud L sub P. Déjenme pintarle de este color. Entonces nosotros tendríamos este término, L sub P, ¿verdad? Entonces, nuestra integral de diferencial de momento va a ser igual a la fuerza resultante multiplicado en este caso por la longitud hacia el centro de presión, ¿sí? Y lo que nosotros sabemos también es que en este caso, este diferencial de fuerza ya lo teníamos anteriormente en las diapositivas deducido. Y nos decía que este diferencial de fuerza es igual al peso específico del fluido por la longitud, por el seno del ángulo y por el diferencial del área. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazarle esto aquí. Y observemos que tendríamos lo siguiente. La fuerza resultante que multiplica a L sub P ha sido igual ¿a qué? A la integral, ¿verdad? En este caso, con los intervalos de L sub 0 hasta L final, ¿de qué? De peso específico, longitud, seno del ángulo, por diferencial del área, y lo que me estaría faltando es esta longitud de aquí. Esta longitud de aquí, ¿verdad? Entonces, nuestra fórmula nos quedaría de esta manera. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer a continuación? Igualmente puedo sacar afuera de esa integral el término peso específico y seno del ángulo, y voy a tener lo siguiente, ¿sí? Saco afuera de mi integral el peso específico y el seno del ángulo, y tengo esta integral de aquí, ¿sí? Y si ustedes observan, esa integral es muy conocida, ¿sí? Esa integral es el momento de inercia que genera en este caso sobre el eje de Z, ¿sí? Sobre el eje Z. ¿Estamos? Una integral muy conocida en este caso. Entonces, lo que nosotros tendríamos es lo siguiente. Fuerza resultante por L sub P igual a peso específico por el seno del ángulo, y lo que estoy haciendo es esta integral reemplazando por el momento de inercia en el eje de la Z. A continuación, lo único que hago es despejar L sub P, ¿sí? ¿Por qué despejo L sub P? Porque recuerden, yo necesito conocer en dónde está actuando esta fuerza resultante. Entonces, el momento en que despejo, tengo L sub P es igual a peso específico, seno del ángulo, por el momento de inercia en el eje de la Z, y lo que está multiplicando pasaría a dividir. ¿Sí? ¿Qué más sé? Lo que sé es que esta fuerza resultante, ¿listo? Esta fuerza resultante ya fue demostrada. Y teníamos esta ecuación, des en cuenta, que la fuerza resultante ha sido igual a ¿qué? Al peso específico por el seno del ángulo por L sub C y por el área proyectada. Entonces, lo único que hago es esta fuerza resultante reemplazar en esta ecuación de aquí. Y veamos, ¿sí? Hemos dicho que esta fuerza resultante vamos a reemplazar
justamente en el denominador y vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Tendríamos peso específico, seno del ángulo, por el momento de inercia en el eje de la Z, sobre peso específico, seno del ángulo, L sub C por el área proyectada. Puedo simplificar en este caso este término de aquí con este término de acá y tendría que L sub P, ¿sí? L sub P ha sido igual al momento, ¿sí? Al momento de inercia con respecto al eje de la Z sobre L sub C, que recuerden, en este caso L sub C era la longitud hacia el centro de gravedad, ¿verdad? L sub C, ¿sí? Sobre ¿sí? Momento de inercia del eje de la Z sobre L sub C multiplicado por el área proyectada, ¿sí? Recuerden el área proyectada. ¿Estamos? Entonces, nosotros tendríamos esto de aquí. Recordemos lo siguiente, que nosotros estamos analizando los momentos de inercia con respecto a este punto, ¿sí? A este punto cero. Entonces nosotros necesitamos este momento de inercia con respecto al eje de la Z. Entonces nuestros ejes estarían desplazados ¿sí? Nuestros ejes estarían desplazados una longitud L sub C. Entonces podríamos aplicar en este caso nuestro teorema de Steiner. Y en el teorema de Steiner nos dice lo siguiente, que el momento de inercia en el eje de la Z es igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad más el área de la figura proyectada multiplicado por la distancia entre esos dos ejes al cuadrado. Y si ustedes observan la distancia entre estos dos ejes es L sub C. Entonces me quedaría que el momento de inercia con respecto al eje de la Z es igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad de nuestra figura más el área de la figura proyectada que multiplica a L sub C al cuadrado. ¿Sí? Entonces veamos qué es lo que nos queda. ¿Sí? El momento en que aplico el teorema de Steiner, yo puedo llegar a la siguiente ecuación, que el momento de inercia en el eje de la Z ha sido igual, ¿sí? Ha sido igual, en este caso, al momento de inercia, ¿sí? Z sub prima, que hemos dicho que es el momento de inercia con respecto al centro de gravedad de nuestra figura, más el área de la figura proyectada por L sub C al cuadrado, sobre L sub C, ¿sí? Esta partecita de aquí, multiplicado por el área de la figura proyectada. Entonces, lo que nos quedaría por hacer es lo siguiente. Momento de inercia con respecto al centro de gravedad, ¿sí? Nos quedaría esto de aquí. Momento de inercia con respecto al centro de gravedad sobre L sub C por el área, más, y todo este término de acá, des en cuenta. Este término de aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos el área con el área se va, y L sub C con L sub C se iría. Entonces me quedaría más L sub C. Y aquí nosotros estaríamos demostrando que, claro, el punto P, que en este caso es el centro de presión, estaría por debajo de nuestro centro de gravedad o de nuestro centroide, ya que esta longitud medida desde la lámina de agua hasta el centro de presión es igual a L sub C más este término, ¿sí? Más este término. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación de aquí, que la longitud
medida desde la lámina de agua hacia el centro de presión sería al momento de inercia, ¿sí?, de nuestra figura con respecto al centro de gravedad sobre L sub c por el área proyectada y más, en este caso, L sub c. ¿Sí?